Hola, soy Adriana Renero, investigadora postdoctoral en la Universidad de Nueva York. Aquí hablaré sobre introspección. Me enfocaré en 3 preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la introspección? ¿Qué tipo de objeciones se enfrenta el teórico de la introspección? ¿Y qué respuestas ofrece éste al respecto? Dicho de manera simple, la introspección es una forma de estar consciente de nuestros propios estados mentales, de autoatribuirnos los estados que están ocurriendo o que acaban de ocurrir y de formar un juicio de que estamos en tal o cual estado en particular. Los contenidos de la introspección no son objetos del mundo exterior, ni relaciones con entidades físicas. Más bien, los contenidos de la introspección son entidades mentales de 2 tipos. Por un lado, estados conscientes y por otro lado, estados intencionales. Ejemplos de estados conscientes son las percepciones o aquellas experiencias ligadas a nuestras modalidades sensoriales, como ver, escuchar, oler, tocar o degustar. También las emociones, los sentimientos o las sensaciones corporales, como dolor, comezón, calambres y cosquillas. Ejemplos de estados intencionales son las actitudes proposicionales como las creencias, o aquellos estados que tienen tanto actitud mental, a saber, creer, especular, pensar, como contenido proposicional o intencionalidad, a saber, se dirigen a algo o son acerca de algo. Las actitudes mentales conllevan cierta relación que el individuo sostiene hacia una proposición. Por ejemplo, al creer que soy una persona sociable, adopto una actitud de creer la proposición soy una persona sociable. Pero también podría adoptar una actitud de desear o imaginar que soy una persona sociable. Y estos estados también pueden ser contenidos de la introspección. Desde el siglo XVII, la introspección se ha caracterizado de diversas maneras. Por ejemplo, Descartes sostuvo que meramente tener un estado mental implica saber que uno está en ese estado. Kant afirmó que podemos llegar a conocer nuestra vida mental a través de una capacidad o sentido interno. Y Brentano sostuvo que es posible acceder a nuestros estados mentales mediante un tipo de percepción interna o introspección. Aunque estas teorías son distintas, de una u otra forma, todas coinciden en que la introspección es una facultad de sondear nuestros estados mentales. Y aceptarían que dicho sondeo está acompañado de nuestra habilidad de formar juicios en torno a esos estados y de elaborar reportes verbales basados en tales juicios. En este contexto es conveniente distinguir entre creencia y juicio. Una creencia de que P es uno de los contenidos de la introspección, mientras que un juicio sobre mi estado de que P es uno de los resultados que ofrece la introspección. Aunque los juicios se pueden considerar como un tipo de creencia, los juicios también parecen involucrar más aspectos de nuestra agencia epistémica. A saber, son más evaluativos que las meras creencias. Tanto juicios como reportes son los resultados que ofrece la introspección. Utilicemos un ejemplo sencillo y el menos controversial sobre otro contenido de la introspección. A saber, un estado consciente como el dolor. Tener meramente un dolor, incluso sentir un dolor particular, sin intencionalidad o una representación mental de daño, no es un ejemplo de introspección. Más bien, estar consciente de sentir un dolor, esto es, de su carácter fenoménico o cualitativo, reconocer que ese estado mental particular es un dolor, esto es, reconocer un contenido mental, y estar consciente de que yo mismo estoy en un estado que duele, esto es, desde una perspectiva subjetiva, es un ejemplo de introspección. De aquí que un juicio introspectivo sobre dicho estado sería algo así como siento un dolor punzante e insoportable. Y un reporte sobre el mismo sería esa misma expresión verbal o una similar como no soporto este dolor punzante. Entonces, ¿qué nos dice la introspección?
La introspección nos dice cómo el individuo tiene una experiencia particular, en términos fenoménicos o cualitativos, nos dice acerca de lo que es su experiencia, en términos representacionales, y nos informa algo más sobre nosotros mismos. Nos dice algo sobre la subjetividad de dicha experiencia mientras la procesamos psicológicamente. A partir de lo anterior, es conveniente preguntar: ¿qué condiciones básicas requiere la introspección? 1. Que esté dirigida a la mente de uno mismo, a saber, a la primera persona. 2. Que sea sobre estados y procesos mentales, a saber, sobre la vida mental. Y 3. Que sea sobre estados que están ocurriendo en el presente o que acaban de suceder en el pasado reciente. A saber, el contenido de la introspección está ocurriendo en lugar de que sea recordado, por ejemplo. Ahora, ¿qué objeciones se enfrenta el teórico de la introspección? Teorías anticartesianas y conductistas niegan que la introspección sea un método confiable para aprender acerca de nuestra mente, porque no produce los mismos resultados a lo largo de múltiples experimentos o porque no pueden identificarse patrones estables de comportamiento. Incluso hay teorías que sostienen que fracasamos al juzgar o en el acto de reportar, o que no podemos identificar cuál es el estado consciente en el que estamos porque tendemos a distorsionar o a modificar la experiencia, de modo que no podemos determinar si la información reportada corresponde o no a la experiencia original. Algunas teorías contemporáneas niegan que la introspección de nuestros estados mentales sea un método confiable, puesto que erramos en sondearlos, somos propensos a representarlos erróneamente o tendemos a la confabulación. Llamemos a este conjunto de perspectivas el modelo escéptico y a sus objeciones desafíos escépticos a la confiabilidad de la introspección. ¿Y qué respuestas ofrece el teórico de la introspección? Este sostiene que dichos desafíos no son suficientes para derrotar la tesis de que la introspección es confiable, aun a pesar de que ésta pueda conllevar a error. Los desafíos escépticos a la confiabilidad de la introspección no presentan objeciones reales o estas son remediables y solo se requiere establecer condiciones de funcionamiento y acceso. De suerte que el peso de la prueba estaría en el modelo escéptico. Pero veamos lo que propone el teórico de la introspección. 1. Revisar caso por caso y proveer evidencia empírica que sugiere lo contrario. Por ejemplo, con el avance reciente de las técnicas de imagen cerebral, se ha mostrado que la introspección es un método científico confiable para investigar nuestras emociones, creencias y deseos, donde los reportes introspectivos exhiben la vida mental del individuo. Y con ello es posible predecir comportamientos y conductas tales como agresión, suicidio y acciones en favor de lo social. También se ha mostrado que la introspección es un método científico confiable para entender aspectos de nuestra fenomenología, tales como ilusiones perceptuales o para mejorar capacidades cognitivas como la solución de problemas y apoyar en el tratamiento clínico de desórdenes como sinestesia y autismo. 2. Establecer condiciones de funcionamiento. La introspección puede ser metodológicamente segura y confiable usando técnicas psicológicas formalmente controladas y entrenando al individuo en la práctica introspectiva. Por ejemplo, recientemente se ha mostrado que los participantes pueden acceder a su estado consciente a través de una introspección interactivamente guiada y pueden recuperar información confiable acerca de sus procesos cognitivos durante ciertas tareas visuales de búsqueda o atención a ciertos estímulos. 3. Establecer condiciones de acceso, como capacidad de retención, atención, conceptualización y justificación. Por ejemplo, asumamos que mi estado introspectivo, un dolor en el dedo del pie, no es erróneo, sino que está sucediendo. Ahora, si soy capaz de retener información, si reconozco que estoy en un estado o que acabo de tener una experiencia de cierto tipo, esto es, sin inferir el estado por observación de mi propio comportamiento, es decir, ver que mi dedo se pone morado,
Y si puedo hacer uso correcto de los conceptos necesarios que aplican al estado mental presente, entonces es posible sostener que accedo introspectivamente a las operaciones de mi mente. Si juzgo desde la perspectiva de un individuo atento ese preciso dolor, mi juicio introspectivo está justificado porque corresponde con la presencia del dolor tal y como lo siento. Y si soy capaz de autoatribuir la sensación y juzgarla introspectivamente distinta de otra sensación como un golpe en el codo, una quemazón o un pinchazo, e incluso puedo reportarla, entonces es posible sostener que el grado de confiabilidad de acceso introspectivo es alto. En síntesis, el grado de confiabilidad está dado en función del éxito en la revisión de casos, la integración de evidencia empírica y el establecimiento de condiciones de funcionamiento y acceso. De modo que los desafíos escépticos no presentan conclusiones irrefutables ni ofrecen suficiente justificación tal que derrote la tesis que la introspección es confiable. Además del uso frecuente en investigación empírica y en el teorizar filosófico sobre la mente, el estudio de la introspección también es importante en el acceso ordinario a nuestra vida mental. Es útil en la examinación de nuestros propósitos, decisiones y acciones. Desde luego, aún quedan preguntas que responder y problemas por resolver. Gracias.